Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar por acá en la ciudad capital. Hoy voy a hablar sobre un tema, indicaciones de ureteroscopía flexible. Antes que nada, pues saber que la litiasis renal, cuando tenemos un cálculo en el riñón, pues tenemos varias opciones de tratamiento. Dentro de ellas está la litotripsia extracorpórea, que es ya usada desde hace muchos años, la ureteroscopía flexible, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, la nefrotomía percutánea, la extracción laparoscópica o robótica y la cirugía abierta, que es algo que todavía en nuestro medio se sigue haciendo bastante, a pesar de que en otros países, pues con el avance de la tecnología, pues ya son pocos los casos o casi ninguno los que se hacen en otros lugares. Las opciones de tratamiento dependen de muchos factores. Dentro de ellos tenemos el tamaño del cálculo. No es lo mismo tener un cálculo de 2 centímetros, por ejemplo, en la pelvis renal, a tener un cálculo de 1 centímetro en el cáliz inferior. La localización tiene mucho que ver también. La composición de las piedras. Eso básicamente lo miramos por medio de la Urotac. Por medio de las unidades Homefield que tiene la piedra, podemos determinar si la piedra, por ejemplo, calcular si es de oxalato de calcio, si es de ácido úrico, y de acuerdo a eso pues podemos determinar el tipo de tratamiento. Por ejemplo, una piedra con unidades Homefield arriba de 1000 unidades Homefield, va a ser difícil que la litotripsia extracorpórea realmente nos tenga índices altos libre de cálculos. La anatomía del sistema colector también es muy importante. Ahí sí que los sistemas colectores, realmente la disposición son como las huellas digitales, que realmente todos tenemos los sistemas colectores diferentes. La comorbilidad del paciente, en esto entra la obesidad. No es lo mismo operar un paciente con un índice de masa corporal de 25 a alguien de 35, ¿verdad? Las preferencias del paciente tienen que ver mucho. El equipo disponible, ahí sí que no es medicina basada en evidencia, sino que medicina basada en existencias, ¿verdad? Lo que tengamos es lo que vamos a utilizar. Y los aspectos económicos también son muy importantes. La ureteroscopía flexible, pues durante las últimas décadas pues han evolucionado mucho los equipos. Yo recuerdo cuando hice mi residencia que teníamos un ureteroscopio flexible que adivinábamos por dónde íbamos porque la visión era muy mala. Actualmente pues ya hay ureteroscopios digitales que nos dan una mejor visualización de los sistemas colectores, de los cálculos. Tenemos ureteroscopios desde de múltiples usos, de un solo uso. Los ureteroscopios digitales pues son los que tienen mejor imagen, aunque son un poquito siempre más gruesos que los ureteroscopios análogos. La primera ureteroscopía, ahí sí que reportada, son por John Hopkins. Este era un paciente que tenía válvulas uretrales posteriores que entraron a hacer una cistoscopía y pudieron avanzar con el cistoscopio hasta la pelvis renal, y esa fue realmente la primera ureteroscopía que se hizo. Posteriormente, pues ahí sí que en los años 60 se desarrolló por ACMI el primer ureteroscopio flexible, y el doctor Victor Marshall fue el que hizo la primera ureteroscopía flexible como tal en un paciente que tenía un cálculo. Y al final de los 70 pues ya empezaron las diferentes casas médicas como Richard Wolf, Storz, Olympus a desarrollar los diferentes sistemas de ureteroscopía que conocemos. Las guías del AUA pues son, para ver las indicaciones, son un pilar fundamental. Digamos, regularmente están las guías que nos rigen, las del AUA y las de la Asociación Europea de Urología. Básicamente pues vamos a revisar las dos y ustedes van a encontrar ahí sí que las similitudes que existen entre estas, ¿verdad? Las opciones de tratamiento realmente para litos menores de 2 milímetros, de 2 centímetros, perdón, que no estén en el cáliz superior, en el cáliz inferior, básicamente puede ser la litotripsia extracorpórea, la ureteroscopía flexible o la nefrotomía percutánea. ¿Cómo vamos a saber qué vamos a optar en cada paciente? Ahí sí que es en base a la anatomía, en base a las unidades Homefield, nos pueden hacer determinar cuál puede ser lo mejor o qué puede ser lo peor. La verdad es que la litotripsia extracorpórea, por ejemplo, como les mencionaba yo, que en litos con unidades Homefield arriba de 1000, pues va a tener una pobre tal vez porcentaje libre de piedras. Entonces es algo que se deja para ciertos casos donde las unidades Homefield, por ejemplo, sean de 700, pues pudiera ser una buena opción, sabiendo también
de que si el paciente le dice a uno, mire doctor, yo quiero que la piedra salga completamente y que me la entregue, pues no va a poder ser una opción, porque la litotripsia se da, se deja puesto un catéter y con el paso de los días pues van saliendo los fragmentos, ¿verdad? Pues en ese caso pudiera ser la nefrototomía percutánea. Las opciones de tratamiento para litos menores o iguales a 10 milímetros o 1 centímetro que estén en el cáliz inferior, pues básicamente están la litotripsia extracorpórea y la ureteroscopía flexible. Cuando están en el cáliz inferior, ahí sí que recordamos los criterios que aprendimos en la residencia, ¿verdad? Los criterios de Sampaio o el Banasi, que básicamente eran el ángulo que se forma entre el uréter y el cáliz inferior, que si el ángulo es mayor de 90 grados, pues va a tener una mejor respuesta. La longitud del infundíbulo, ahí sí que desde la pelvis hasta el cáliz prácticamente, si esa longitud es mayor de 3 centímetros, pues igual la litotripsia extracorpórea tal vez no va a funcionar muy bien. Y la otra cosa que tomamos en consideración es el cuello del infundíbulo, o sea, por dónde es donde va a salir la piedra. Si este cuello del infundíbulo, por ejemplo, es menor de 5 milímetros, pues ya sabemos que la litotripsia extracorpórea tal vez no nos va a dar un porcentaje alto de libre de piedras. Entonces, tomando esos criterios, pues que lo podemos ver por medio de una urotomografía, pues podemos determinar si le hacemos una flexible o realmente, si los criterios son favorables, pues le damos litotripsia extracorpórea. Para litos de 10 a 20 milímetros en el cáliz inferior, pues igual, ahí sí que la flexible, como podemos ver, la flexible prácticamente está en todos los casos, ¿verdad? Solo es de determinar de acuerdo al criterio clínico que tengamos, al tipo de piedra, es qué es lo que vamos a hacer. Y está la nefrototomía percutánea, también que puede ser una opción. Para litos mayores de 20 milímetros, la recomendación siempre va a ser la nefrototomía percutánea. Pero también hay un último enunciado en estas guías, que también cuando hay pacientes que están anticoagulados o que toman antiagregantes plaquetarios, pues la opción puede ser la ureteroscopía flexible. Ahora pasamos a las guías, estas eran las guías del AUA. A pesar de que son muy similares, quería yo enseñarles también las guías de la Asociación Europea de Urología. Para litos menores de 10 milímetros, la opción de tratamiento va a ser igual a la nefrototomía, la litotripsia extracorpórea y la ureteroscopía flexible. Y para litos de 10 a 20 milímetros que no estén en el polo inferior, las opciones pues van a ser las mismas: litotripsia extracorpórea, ureteroscopía flexible y la percutánea. Aquí podemos ver en este caso, por ejemplo, un lito que el infundíbulo ahí es mayor de 3 centímetros, el ángulo no es el adecuado. En este caso, por ejemplo, yo le ofrecería una nefrototomía percutánea o un flexible, sabiendo que la angulación va a ser bastante severa y igual uno tiene que proteger el equipo. Si sabemos que vamos a estar trabajando durante mucho tiempo con la deflexión que da el aparato, pues probablemente podemos dañar el equipo. Entonces, ahí sí que es también de acuerdo a cómo se considera uno más, ahí sí que maneje uno mejor cierto método u otro. En mi caso, pues yo preferiría hacerle nefrototomía percutánea. Para litos mayores de 2 centímetros, el tratamiento de primera línea pues es la percutánea, igual que en la guía del AUA, y aquí igual mencionan lo de los pacientes con medicamentos que la opción pues debe ser con ureteroscopía flexible. Esta es una comparación de las dos guías, las guías AUA y las guías del AU, donde lo que agrega las guías europeas pues básicamente son los factores favorables o desfavorables, que son los que le mencioné, los criterios de Sampaio y el Banasi, para tomar ahí sí que la decisión de qué es lo que vamos a hacer con cada paciente. Pero ahí sí que, en conclusión, si revisamos las guías, la ureteroscopía flexible pudiera estar indicada prácticamente en cálculos de 2 centímetros para abajo, ¿verdad? Podemos resolver realmente este tipo de cálculos. También depende de la experiencia, como les mencionaba, del cirujano y de acuerdo también al equipo que tengamos disponible. El procedimiento, yo les quería explicar un poco de cómo es que hacemos el procedimiento. La técnica de ureteroscopía flexible, pues básicamente la posición es en posición de litotomía. La anestesia, yo recuerdo cuando empezábamos, las hacíamos con bloqueo y ahí sí que tenía que estar de acuerdo a la respiración del paciente, estábamos atrás del cálculo dándole para arriba, para abajo,
hasta que dijimos, no, pues todo general, y ahora ya el anestesiólogo pues ya sabe que tiene que ser anestesia general, porque eso va a hacer que con la respiración se mueva menos el riñón, podemos dar momentos de apnea que le decimos al anestesiólogo, ¿verdad? Siempre hacemos una ureteroscopía semirrígida. ¿Por qué? Porque puede haber algún cálculo. Estamos viendo el cálculo del renal, ¿verdad? Pero a veces puede haber algún cálculo en el uréter, y si metemos la camisa de acceso ureteral sin ver antes el uréter que esté limpio de cálculos, podemos tener alguna lesión del uréter a la hora que intentemos pasarla. Primero, pues colocamos una guía de seguridad. Regularmente se puede hacer con camisa de acceso ureteral o sin camisa de acceso ureteral. Nosotros en lo personal siempre usamos camisas de acceso ureteral. Las camisas pues tienen varios tamaños, varios diámetros, depende mucho cuál vamos a usar, de acuerdo a la anatomía del paciente, ¿verdad? Hay camisas de 25 hasta de 55 centímetros, las de 25 las usamos más obviamente en mujeres, a veces la de 55 no la usamos regularmente una de 45 para los hombres, y depende mucho qué ureteroscopio vayamos a usar, porque el ureteroscopio análogo que tenemos, por ejemplo el de Storz, es un ureteroscopio un poquito más delgado que el digital, entonces de acuerdo al que utilicemos pues vamos a utilizar la camisa también. Si utilizamos el digital tenemos que usar una camisa mínimo 12, porque si no, no nos va a dar suficiente flujo, vamos a tener presiones intrarrenales altas, entonces esto nos disminuye también las complicaciones. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de la camisa de acceso ureteral? Pues básicamente es facilitar el paso y remover los fragmentos, depende si vamos a pulverizar o fragmentar. Mejorar el flujo de la irrigación, ¿verdad? Siempre debe de haber por lo menos 2 French de diferencia entre la camisa y el ureteroscopio, y así disminuiremos la presión intrarrenal. Es muy importante tener precaución a la hora de poner la camisa de acceso, ya que pueden haber lesiones importantes en el uréter. ¿Hasta dónde hay que colocarla? Pues básicamente hasta por debajo de la unión ureteropélvica, nunca más allá, porque esta parte tiene menos músculo, se podría decir, y es donde a la hora de sacarla podemos tener alguna lesión o alguna abulsión del uréter. Esta pues es la camisa de acceso. En la imagen número 2 podemos ver la camisa de acceso tiene ahí sí que un área que podemos ver la fluoroscopía para saber exactamente a qué nivel tenemos que colocar la camisa. Hay algunas donde podemos dejar guías de seguridad. Para los que prefieren usar guía de seguridad, regularmente ahí sí que nos hemos acostumbrado a no utilizar una guía de seguridad. Estas pues son imágenes clásicas que en casi que toda presentación de ureteroscopía flexible se dan. ¿Por qué? Porque el doctor Traxer realizó un estudio que se realizó en Francia y en Bélgica. Este estudio, la verdad es que cuando uno lo ve se asusta, porque fueron 359 pacientes, y de los cuales pues tuvieron prácticamente un 46% de lesiones del uréter. Entonces fue bastante alta las lesiones del uréter, ¿verdad? Pero esto yo creo que sirvió mucho este estudio para tomar ciertas precauciones a la hora de meter la camisa de acceso ureteral. Regularmente en uréteres así muy estrechos, o uno mira pacientes jóvenes delgadas, regularmente son uréteres muy estrechos, y regularmente colocamos un catéter ureteral por lo menos un mes antes para poder realizar el procedimiento. Básicamente la clasificación que ellos hicieron pues fue de clasificación de 1, 2 y 3, dependiendo si está involucrada solo la mucosa, la pared muscular, o inclusive si hay lesión de la adventicia, y el grado 4 pues es la abulsión del uréter como tal. El ureteroscopio flexible pues tiene varios movimientos básicos, que son pocos, ¿verdad? Pero realmente es hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? A la hora de meterlo, la pronación y supinación, dependiendo de si es lado derecho o lado izquierdo, ¿verdad? Regularmente, si es del lado derecho, pues vamos a hacer más supinación, y si vas del lado izquierdo, pues más pronación, para poder ingresar a los diferentes cálices, ¿verdad? Y así poder encontrar el cálculo. Aquí, pues, del lado izquierdo, pues ahí está la camisa de acceso, como podemos ver, ahí sí que estamos accediendo. Aquí está la unión ureteropélvica. Esto es con un ureteroscopio digital. Ahí podemos ver los diferentes cálices, ¿verdad? Ahí sí que vamos moviéndonos, buscando realmente si existen cálculos. Como podemos ver, hay infundíbulos muy grandes, hay infundíbulos pequeñitos, que realmente nos tenemos que meter en cada uno de ellos. A veces vemos por fluoroscopía que hay una piedra y no vemos el infundíbulo, ¿va? A veces están cerrados los infundíbulos, o hay quistes
que hay que abrirlos y para poder llegar hasta el cálculo. En la otra, pues igual es otro caso donde realmente vemos los cálices y ahí en ese caso pues vamos a encontrar un cálculo en el cáliz inferior. Regularmente cuando encontramos un cálculo, así como en este caso, en el cáliz inferior, pues trabajarlo con la deflexión es bastante difícil, podemos dañar el equipo. Regularmente procedemos a tomarlo y recolocarlo en el cáliz superior o el cáliz que nos dé una mejor, dice que para trabajar más cómodos, ¿verdad? Existen canastillas para estos tratamientos, la N-Circle, que son canastillas que agarran el cálculo y tratamos de llevarlas arriba. A veces cuesta que suelte la piedra. Para reacomodar el cálculo regularmente usamos la N-Gage, que esta canastilla hay de varios diámetros dependiendo del tamaño de la piedra. Prácticamente agarra el cálculo de frente, la llevamos hasta la posición del cáliz superior, por ejemplo. Ahí lo soltamos y ya podemos trabajar de una menor manera. La verdad es que son muy buenas canastillas estas. Con el uso del láser, pues hoy por hoy el láser de Olmio es el gold estándar para el tratamiento de los cálculos, ¿verdad? Podemos fragmentar o pulverizar de acuerdo a los settings que le pongamos al láser. Regularmente, digamos, el técnico ya sabe qué settings le va a poner. Dependiendo, vamos a usar fibras gruesas, fibras delgadas. Las dos caben en el ureteroscopio flexible. Nosotros tratamos siempre de utilizar la fibra delgada. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un mejor flujo, ¿verdad? A veces cuando usamos la gruesa, pues sí vamos a romper tal vez teóricamente un poco más rápido la piedra, pero nos va a dar poco flujo y nos va a costar más la visualización. En este caso, pues es una fragmentación de un cálculo, ¿verdad? Y por último, pues se habla mucho en el mundo sobre qué utilizar, Olmium o Thulium, ¿va? Y en los últimos congresos, pues, que en el europeo y en el americano, se ha hablado sobre que la fibra de Thulium va a desplazar la fibra de Olmium. ¿Por qué? Porque la fibra de Thulium tiene una mejor pulverización. La calidad, ahí sí que se menciona así, la calidad de los fragmentos son mejores para la expulsión. Entonces, hay varios estudios que se están corriendo actualmente, pero probablemente hoy por hoy el gold estándar es el Olmium, pero probablemente las guías vayan a cambiar dentro de poco por esto que les menciono, que el Thulium pues tiene una mejor pulverización y una mejor fragmentación de los cálculos. Hay láseres de alto poder también, láseres de bajo poder. Ahí sí que, como les menciono, ahorita hay varios estudios corriéndose y con el tiempo pues vamos a tener cambios en las guías. ¿Qué parámetros utilizar? Pues primero, pues la energía por la frecuencia da el poder, los joules por los hertz dan los watts. Realmente la mayoría de láseres que hay para piedras regularmente son de 20 o 30 watts y hasta eso es lo que vamos a llegar. Actualmente pues ya hay láseres de alto poder que pueden ser de 100, 110, pero estos son los settings que más utilizamos, ¿verdad? La pulverización básicamente es para hacer polvito. Vamos a pulverizar un cálculo y se va a quedar ahí con un catéter doble J y poco a poco esa arenilla pues va a salir, ¿verdad? La fragmentación pues es cuando usualmente queremos sacar los pedacitos y dejar completamente limpio al paciente. Y por último pues está el popcorn, que el popcorn lo que hacemos es llevar la piedra hacia el cáliz superior, por ejemplo. Le damos flujo, regularmente es con el apoyo de una jeringa, flujo constante y le damos al centro, ahí sí que al láser, y conforme el movimiento pues se van haciendo los fragmentos, ¿verdad? A veces utilizamos el set de popcorn. Las consideraciones finales, pues se debe realizar una cuidadosa revisión del uréter al final del procedimiento. Regularmente siempre salimos viendo el uréter, ¿verdad? Para ver que no hay alguna lesión. Regularmente dejamos al paciente sin catéter doble J. Dejamos catéter doble J solo cuando ha habido una lesión, aunque sea mínima, del uréter, o que la dilatación, o no la dilatación, sino que ha sido un poquito difícil el acceso del catéter, ¿verdad? Cuando hay una evidencia de estrechez ureteral, cuando hay mucho edema, o cuando hemos hecho cálculos mayores de 1.5 y que dejamos algunos fragmentos arriba, es mejor dejar puesto un doble J por lo menos 15 días, un mes, para poder regresar después y quitarlo con mayor seguridad. Y también pacientes cuando hacemos el procedimiento en riñones únicos, siempre es mejor dejar un catéter doble J y en 15 días se lo quitamos al paciente. Y actualmente pues también se está haciendo mucho el decir que básicamente es combinar la nefrolitotomía percutánea
con la flexible, porque esto nos da acceso a todos los cálices. Cuando hay cálculos en varios cálices, yo prefiero hacer un abordaje por el cáliz superior, por percutánea, para poder dejar limpio el riñón en un solo procedimiento, pero en algunos casos pues hemos tenido que meter el flexible para poder terminar de hacer esto, ¿verdad? De hacer el tratamiento. Las guías, pues los mensajes a casa, pues las guías del AUA y el EUA, recomiendan que la ureteroscopía flexible en litos menores de 2 centímetros, colocar una camisa de acceso ureteral facilita la realización de la ureteroscopía flexible y debe colocarse siempre con precaución. Y el láser de Olmio, pues hoy por hoy es el gold estándar para el tratamiento de estos cálculos. Probablemente las guías, como les digo, van a cambiar y pues la tecnología es importante, pero lo que realmente importa es qué hacemos con ella. Muchas gracias.